Me llamo Aurora Molina y ayer soplé 78 velas en la mesa de la cocina. Vivo en un pueblecito encaramado sobre las dehesas de Cáceres, donde el aire huele a jaras y a leña húmeda. Mis manos tiemblan cuando sujeto una taza, pero aún puedo atarme el pañuelo rojo que usaba de niña. Cada rincón de mi casa conserva objetos que ya nadie fabrica, un reloj de cuerda, fotos descoloridas, una radio de válvulas. Entre todos, hay una caja de lata verde con 120 globos de helio plegados. Como soldados. Porque desde 1965, cada 24 de junio al amanecer, inflo 2 globos idénticos. Uno lo suelto al cielo y el otro lo dejo pinchado en la pared, para recordarme que sigo buscando. Sobre la etiqueta del globo escribo siempre la misma frase con pulso lento: busco a mi hermana gemela Elena. Si encuentras este globo, llámame. Mis nietos dicen que es un ritual de otro siglo y que debería subir la nota a TikTok. Pero yo nací cuando los mensajes viajaban en sobres perfumados y sigo creyendo en el viento como cartero. Además, hay una promesa que me recorre la sangre: nunca dejaré de buscarla mientras respire. Esta mañana, mientras acomodaba las flores del patio, sentí la misma punzada en el pecho que me visita cada cumpleaños. El recuerdo de un llanto doble que se volvió único retumba como tambor viejo. Aún así, me alisté para el lanzamiento número 60 sin imaginar que el destino por fin escuchaba. Y fue justamente hoy, el día en que el pueblo celebra a San Juan. Con hogueras, cuando el cielo me respondió. Retrocedo a 1965, al paritorio blanco del Hospital Provincial de Badajoz, donde todo empezó a torcerse. Mi madre sudaba rezos y yo me aferraba a su mano diminuta, aún sin nacer, junto a Elena, mi espejo perfecto. Cuando asomamos al mundo, las comadronas cuchichearon y solo me entregaron a mí, envuelta en sábanas ásperas. 2 horas después, un médico con bata manchada de yodo le susurró a papá que la otra niña no había sobrevivido. Nadie nos dejó verla. Ni rezar por ella, ni siquiera enterrarla. La sacaron de la sala como si fuera un error de contabilidad. Durante años creí aquella versión, pero el silencio de las enfermeras se me pegó al cuerpo como un rumor de lluvia lejana. Fue el cura del pueblo, don Leandro, quien en 1978 comentó entre vinos que, por aquellos tiempos cambiaban bebés como sellos. Mi corazón se astilló, y desde entonces cada 24 de junio he soltado un globo como bramido silencioso contra la injusticia. Al escribir la nota, siento que imprimo mi pulso en el cielo, como si cada letra fuera un latido que mi hermana escucha. Durante 6 décadas, los globos desaparecieron entre nubes sin dejar rastro, igual que Elena desapareció de mis brazos. Hubo veranos de sequía y otoños de dictadura, y sin embargo yo seguí inflando globos y esperanzas en la misma proporción. Mis hijos aprendieron a no discutir cuando me veían subir al corral con el helio, sabían que era mi misa privada. Mi marido, Julio, apoyaba el ritual en silencio, colocaba una silla bajo el limonero para que yo alcanzara mejor el viento. Cuando él murió, hace 12 años, prometí en su tumba que lanzaría los globos por los dos, hasta que el cielo hablara. Esta promesa me sostuvo incluso cuando mis rodillas crujían al subir la escalera y al país le daba la espalda la memoria. Esta vez el amanecer del 24 de junio de 2025 amaneció con un cielo color melocotón que ni los viejos del bar habían visto antes. Desperté antes que los gallos, con la impresión de que alguien me había llamado por mi nombre en sueños. En la cocina, el helio esperaba dentro del viejo sifón plateado que Julio compró en Don Benito hace 40 años. Inflé el globo lentamente, escuchando cómo la membrana se estiraba como si respirara conmigo. Sentí un crujido en la muñeca, pero apreté fuerte el nudo, doblé la etiqueta y la até con el cordel azul de pesca de mi nieto Lucas. Cuando salí al patio, el sol apenas asomaba, y el vapor de mi aliento parecía otro globo diminuto que se disolvía enseguida. Subí a la silla, clavé la mirada en la corona boreal y solté la cuerda con la misma ceremonia de siempre. El globo ascendió despacio, esquivando la parra como un muchacho que trepa por primera vez un árbol. Cerré los ojos y casi pude oír la risa de un bebé duplicada, mezclada con el canto de un abejaruco madrugador. Antes de volver al suelo, besé la etiqueta gemela que colgué en la pared del salón, justo encima del violín roto de mi padre. Luego preparé café y pan con aceite, y me senté a escuchar la radio local, sin esperar novedad alguna. A eso de las 10, mientras arreglaba tomateras, el móvil que casi nunca suena vibró como loco en el bolsillo del delantal. Era un número con prefijo de Alemania, pensé que sería una estafa y casi no contesto. La voz al otro lado, un hombre joven con acento extraño, pronunció mi nombre completo y la palabra globo en un castellano torpe. Se me aflojaron las piernas, me senté en la tierra húmeda sin importarme mancharme la falda. El muchacho dijo que había encontrado mi mensaje en internet y que necesitaba confirmar si yo era la Aurora que buscaba a Elena. Antes de colgar, prometió enviarme un enlace y se disculpó por interrumpir mi mañana. Yo apenas podía articular palabras. Corrí al salón, corrí como corre una vieja,
y encendí el portátil que mis nietos me regalaron para videollamadas. Tardó una eternidad en arrancar. Mientras tanto, el corazón me golpeaba la tráquea con el ímpetu de una cabra montesa. Cuando por fin se abrió el correo, encontré la foto de mi globo flotando sobre un prado alpino, con la nieve aún asomando en las cumbres del fondo. El muchacho, que se llamaba Stefan, había publicado la imagen en un foro de senderismo y la nota se había compartido miles de veces en cuestión de horas. Entre los comentarios, una usuaria firmada como Elena H. escribió: "Esa podría ser yo". Clic tras clic, llegué a un perfil con apenas 2 fotos, una mujer de mi edad, pelo plateado y la misma barbilla obstinada que veo cada mañana en el espejo. Sentí un vértigo antiguo, como si el suelo se inclinara hacia el tajo, me llevé la mano al pecho y conté hasta 10, tal como me enseñó la cardióloga. Antes de que pudiera reaccionar, recibí un mensaje directo en un español cuidadoso, casi escolar: "¿Podemos hablar? Creo que soy Elena". Lloré sin sonido, como se llora cuando el alma aún no se cree lo que los ojos le muestran. Contesté con dedos temblorosos, asegurándome de no escribir disparates. "He esperado este momento toda mi vida. Dime qué necesitas". Ella respondió en segundos que una genealogista la estaba ayudando y que necesitaba algunos datos: lugar exacto de nacimiento, nombres de nuestros padres, cualquier señal particular. Le escribí cada detalle: la marca de nacimiento en forma de media luna bajo mi clavícula, la misma que mamá decía que compartíamos. Apenas envié el mensaje, llegó una videollamada. Dudé un segundo, me arreglé el pañuelo y acepté. La pantalla se iluminó con su rostro, arrugas paralelas a las mías, ojos verdes húmedos, una leve cicatriz en la ceja derecha. Nos quedamos mirándonos sin hablar, buscando en silencio la palabra que uniera 6 décadas de distancia. Mi nieta Marta apareció detrás de mí, atónita, sosteniendo el móvil para grabar. Yo la aparté con delicadeza, aquello no era para redes. Finalmente dije: "Hola, hermanita". Y el eco de mi voz pareció llenar la casa como el olor a pan recién hecho los domingos. Elena parpadeaba con la misma timidez que recuerdo ver en mí en fotos viejas, y rompió el silencio con un castellano torcido aprendido en cartas de amor nunca enviadas. Me contó que sus padres adoptivos, un matrimonio bávaro sin hijos, le habían dicho que nació cerca de la frontera con Portugal y que su nombre era un capricho de la madre, pero ella siempre sintió un hueco, un eco, como si le faltara una nota en una canción. Yo la escuchaba mordiendo los nudillos, intentando no interrumpir el relato que llevaba guardado 60 años como un grano de arena en el zapato. Contó que guardaba desde niña un cajón con souvenirs de España, postales de toros y una pulsera de hilos rojos que quizá, decía su mamá, vino con el paquete. Cuando vio la foto del globo en el foro, sintió el mismo vértigo que ahora me sacude, porque de niña soñó varias veces con una mujer idéntica a ella entregándole un globo. Su genealogista, una tal Frauke, fanática de los programas de ADN en televisión, había estado rastreando archivos parroquiales digitalizados y listas de adopciones irregulares en la dictadura. ¿Tienes una marca de nacimiento?, preguntó, y yo aparté un poco el jersey para mostrarle la media luna morada bajo la clavícula. Elena hizo lo mismo y ahí estaba el espejo, piel arrugada en la misma curva. Nos reímos y lloramos a la vez, los mocos y el rímel cicatero unidos, mientras mi nieta extendía un pañuelo que parecía microscópico ante tanta agua. Frauke se unió a la llamada. Apareció una mujer rubia, con gafas rectangulares y entusiasmo de detective novel. Explicó que un kit de ADN de la empresa Mayeritage había dado a Elena un 49,9% de coincidencia con un tal Miguel Molina, que resultó ser mi sobrino nieto, inscrito por curiosidad hace un año. La genealogista necesitaba que yo enviara saliva cuanto antes para cerrar el círculo. Ofreció pagar ella misma el envío express. Asentí sin pensarlo, pero mi corazón se inquietó. Nunca había puesto mi ADN en un tubo, y menos para mandarlo por mensajería. Sin embargo, detrás de mí, Marta ya tecleaba en su móvil para pedir el kit. Su generación resuelve la vida con un clic. Antes de despedir la videollamada, acordamos mantenernos en contacto diario y compartir cualquier documento o recuerdo que pudiera ayudar. Colgué con las manos dormidas, sintiendo que el silencio de la casa se llenaba de murmullos nuevos, como cuando los niños corren por un pasillo largo. Fue entonces cuando comprendí que la búsqueda había dejado de ser un monólogo frente al cielo y se había convertido en un diálogo con el mundo. Los días siguientes se deslizaron espesos como miel fría, entre mensajes de WhatsApp en alemán que Marta traducía y llamadas de Frauke explicándome procedimientos legales para exhumar archivos. El kit de ADN llegó en menos de 48 horas, lo abrí como quien manipula dinamita, bajo la mirada curiosa de mi gato Garabato, que olisqueó la caja y se fue, decepcionado. Escupir en aquel tubito resultó más íntimo de lo que imaginé. Sentí que entregaba una parte de mi historia a una centrifugadora extranjera. Marta selló el paquete y lo llevó corriendo a correos mientras yo copiaba en un cuaderno el código de seguimiento como si fuera un salmo.
Cada mañana revisaba la web de la mensajería, el puntito se movía de Cáceres a Madrid, luego a Bruselas, hasta aterrizar en un laboratorio de Múnich con nombre impronunciable. Durante la espera, Frauke envió copias de partidas de bautismo, declaraciones juradas y una lista de hospitales. Sospechosos de tráfico de recién nacidos en los 60, mi hospital aparecía rodeado en rojo. Me revolvía el estómago pensar que hubiera médicos vendiendo bebés como si fueran terneros, la rabia se mezclaba con alivio porque al fin alguien nombraba la herida. 3 semanas después, a las 7 de la mañana del 15 de julio, recibí un correo con asunto, resultados, coincidencia confirmada. Abrí el documento con dedos torpes, la pantalla mostró un 99.999% de parentesco en letras azules gordas, y sentí que el aire entraba en mi pecho como agua fresca después de una fiebre. Llamé a Elena por videoconferencia, apareció envuelta en una bata floreada, y ambas nos pusimos a gritar hermana, como chicas de 15 años. Acordamos vernos en Múnich el 1 de agosto, cuando los billetes serían menos caros si yo pudiera renovar el pasaporte caducado desde 2003. Mi familia montó un operativo, mis hijos buscaron hoteles accesibles, mis nietos me enseñaron a decir Guten Tag y Danke, y el ayuntamiento organizó una colecta anónima para pagar parte del viaje. De repente, todo el pueblo estaba pendiente de mi historia. La señora Antonia me dejaba croquetas en la puerta y los chicos del instituto me pedían selfies para su TikTok. Nunca me gustó ser el centro de atención, pero acepté porque comprendí que mi búsqueda ya era de todos, una especie de romería moderna. La noche antes de volar, coloqué la caja de los globos vacíos sobre la mesa y, por primera vez en 60 años, la tapé. Con un pañuelo blanco, la promesa se había cumplido y necesitaba descansar. Salí de casa con el primer canto del gallo, temblando más por la emoción que por el fresco que se cuela entre las encinas. Mi hijo Pedro insistió en llevarme en coche hasta el aeropuerto de Madrid, 6 horas de asfalto que se me hicieron 10 minutos. Durante el viaje, acaricié el pañuelo rojo de mi infancia, doblado en el bolsillo como un amuleto contra los miedos. En la guantera llevaba un tupper de tortilla que hizo la tía Merche, porque dice que fuera de España no saben freír patatas. Cuando pasé el control de seguridad, el guardia me pidió quitarme los zapatos y le conté que era para abrazar a mi hermana tras 60 años, me regaló una sonrisa enorme. Me senté junto a la ventana del avión, mientras el ala recortaba las nubes, imaginé mis globos navegando por la misma ruta, a la deriva, guiándome. La azafata me ofreció café y yo rechacé, tenía la garganta tan apretada que temía no tragar ni aire. En la pantalla de delante apareció un mapa con un puntito avanzando hacia Múnich, y cada kilómetro era un nudo que se deshacía en mi pecho. Pensé en mamá, en el paritorio de 1965, y en cómo le habría gustado vernos juntas antes de morir, recé un Padre Nuestro bajito. Al aterrizar, los aplausos típicos me sonaron a palmas flamencas celebrando un parto tardío. Recogí mi maleta, una Samsonite prestada, y seguí las señales verdes que decían Ausgang, sin saber alemán pero con intuición de gato. Elena me esperaba en la zona de llegadas, junto a un puesto de pretzels que olía a pan y mantequilla. La reconocí antes de verla, un latido distinto, como si alguien tocara la puerta de dentro hacia afuera. Ella levantó la mano y se quedó quieta, con el gesto de quien teme que el espejismo desaparezca si da un paso. Avancé despacio y sentí que el aeropuerto se borraba, que solo quedábamos 2 niñas cruzando un patio de colegio inexistente. Nos abrazamos y el murmullo de la terminal se apagó, era como escuchar el mar dentro de un caracol, pero con los ojos. El abrazo duró lo que duran los eclipses. Cuando nos soltamos, ella me tocó las mejillas como si comprobara el tacto de un recuerdo y yo le acaricié la cicatriz de la ceja, esa que yo no tengo. Nos reímos nerviosas, porque la risa es la salida de emergencia de las emociones que no caben en palabras. Elena sacó de su bolso una caja de música diminuta que tocaba un vals, dijo que era lo único que conservaba de su madre adoptiva y quería que la escucháramos juntas. Giré la manivela y el sonido metálico llenó el espacio, haciéndonos bailar en círculos pequeños entre maletas y anuncios en alemán. Un periodista curioso nos vio y quiso hacernos preguntas, pero Frauke, que apareció de repente con un fajo de papeles, lo despachó con la elegancia de una abogada de telenovela. La genealogista nos entregó un dossier con la confirmación oficial del parentesco y un sobre amarillo sellado con cera. Dentro había la partida de nacimiento real que nunca nos mostraron. Al leer nuestros nombres gemelos en el mismo folio, me temblaron las gafas. Elena apoyó su frente en la mía y susurró, ahora somos de nuevo del mismo lugar. Fuimos a una cafetería del aeropuerto, pedimos té de menta y strudel, el azúcar nos pegó los labios y charlamos de cosas pequeñas para no ahogarnos en lo grande. Hablamos de nuestros hijos, de las arrugas que cada una odia, de la vez que Elena se rompió el brazo y yo, sin saber por qué, sentí un dolor fantasma en la misma noche. Yo le conté del día en que Julio murió y cómo, mientras cerraba sus ojos,
sentí que alguien me tocaba el hombro desde detrás del espejo. Ella me narró su primer parto, dijo que en la sala creyó oír mi voz animándola a empujar, y nos reímos con lágrimas pensando en lo cursi que sonaba. Caímos en la cuenta de que teníamos que salir de aquel aeropuerto antes de que la vida siguiera sin nosotras. Frauke nos llevó al hotel en un coche alquilado. Múnich nos recibió con un sol tímido y fachadas color pastel. Yo miraba cada edificio como si pudiera reconocer en alguno la risa de Elena de bebé. En la habitación, 2 camas gemelas nos parecieron un chiste privado del destino. Acordamos dormir juntas en una, como si las sábanas pudieran coser las horas perdidas. Antes de apagar la luz, saqué del neceser el pañuelo rojo y ella un collar de ámbar. Los atamos en el pomo de la puerta, símbolos cruzados de 2 vidas que por fin volvieron a la misma bisagra. Nos quedamos dormidas, hablando bajito, notando la respiración de la otra como una canción de cuna que, por fin, sonaba completa. Nos despertamos con la luz filtrada por cortinas cremosas que olían a jabón casero, y tardé un segundo en recordar en qué país estaba. Elena se levantó primero y buscó mis gafas en la mesilla, como si de niñas hubiéramos ensayado ese gesto 1000 veces, me las puso con cuidado, y le sonreí viendo mi reflejo en su iris. Desayunamos pan integral con mantequilla y un café que me supo a bosque. Mientras comparábamos cicatrices, ella una rodilla raspada de la infancia, yo una mancha solar en forma de trébol, y reíamos como adolescentes. A las 9, Frauke nos recogió en la recepción con un plan milimetrado: visitar el archivo diocesano para revisar partidas, luego tramitar el reconocimiento legal en el Standesat. En el tren suburbano hacia el centro, mis manos jugaban con el pañuelo rojo convertido en reliquia. Elena me mostró una foto de su hija Cristina y yo le enseñé un video de mi bisnieta aprendiendo a andar. La genealogista repartió carpetas de colores: azul para documentos españoles, verde para los bávaros, rosa para las pruebas de ADN. Yo pensé que ese arcoíris burocrático parecía una piñata a punto de romperse en felicidad. A cada paso me llegaban olores nuevos: pretzel recién horneado, café intenso, un perfume cítrico que salía de una tienda de jabones. Sentía que mis sentidos se expandían para almacenar recuerdos que antes eran de ella. Llegamos al edificio barroco del archivo, con una fachada de estuco que brillaba como merengue bajo el sol tímido. Frauke habló en alemán con un portero uniformado que nos miró con curiosidad benigna. Subimos en un ascensor estrecho, y yo apreté la mano de Elena cuando el cable chirrió, recordando cómo mamá temblaba en los viejos montacargas de Badajoz. En la sala de lectura, nos entregaron un volumen encuadernado en cuero que olía a humedades y sermones. Dentro, letras góticas contaban historias de nacimientos y defunciones como si fueran poemas secretos. Elena me pasó una lupa de bronce para que no forzara la vista, y bajo la lente apareció el nombre, Aurora Elena, escrito con tinta desgastada, junto a la nota, doble parto, una sobreviviente. Sentí un escalofrío que me recorrió de la nuca a los talones. Puse los dedos sobre las letras y las sentí vivas, calientes, como si la tinta se acabara de mezclar con sangre. Frauke tomó una fotografía del folio para el expediente legal y nos indicó firmar un permiso de copia. Mi firma temblorosa quedó al lado de la de Elena, 2 trazos casi idénticos separados por 6 décadas de silencio. Mientras salíamos, la bibliotecaria me regaló una flor seca encontrada entre las páginas, diciendo que, a veces los papeles guardan plegarias. La puse dentro de mi bolso, junto a un caramelo de anís. En la puerta, un grupo de turistas japoneses se detuvo a mirarnos. Uno pidió sacar una foto porque las gemelas de la historia se habían vuelto famosas en redes sin que yo lo supiera. Posamos riendo, y por un instante sentí que las arrugas se estiraban, como si la piel recordara la elasticidad de los 20. Al alejarme, miré el cielo bávaro, azul pálido, e imaginé todos mis globos girando sobre nuestras cabezas como campanas silenciosas anunciando que lo imposible ya estaba sucediendo. Después del archivo, Frauke nos condujo a un edificio moderno de cristal y acero donde se tramitaban los registros civiles. El reflejo del sol me cegó por un segundo, quizá fueron las lágrimas que aún no terminaban de secarse. Nos sentaron en una sala de espera blanca, minimalista, donde una máquina repartía números como en la charcutería. Nuestro turno era el 88 y reímos porque parecía el símbolo de 2 espejos enfrentados. Un funcionario joven, con corbata verde pistacho y acento bávaro cerrado, nos llamó por nuestros nombres completos: Aurora Molina Fernández y Elena Molina Fernández, y mi corazón dio un brinco al oírlos juntos por primera vez en voz oficial. El hombre colocó sobre la mesa un dossier beige y nos explicó, en inglés pausado, que debíamos firmar una solicitud de reconocimiento mutuo y una declaración jurada sobre los hechos descubiertos. Abrió el dossier y surgieron copias de las partidas, resultados de ADN, y una carta de la Fiscalía Española que confirmaba la investigación abierta sobre adopciones ilegales. Cada folio parecía pesar más que mi maleta entera. Encontramos también la firma escurridiza del médico que atendió a mamá en 1965. Sentí rabia, pero Elena posó su mano en mi antebrazo,
recordándome que el presente era más fuerte que aquel pasado turbio. Elena me apretaba la mano bajo la mesa como si aún tuviéramos 5 años y temiéramos al maestro. Yo respiraba hondo, recordando los consejos de la cardióloga: inhalar contando hasta 3, exhalar contando hasta 5. Al final, el funcionario nos entregó 2 documentos oficiales con un sello rojo que unía nuestros nombres con una línea horizontal: hermanas gemelas reconocidas legalmente en España y Alemania. Firmamos con bolígrafos idénticos que él nos ofreció. Nuestras firmas volvieron a bailar juntas, esta vez en papel oficial, y sentí que Julio, mamá y papá susurraban un amén común desde algún lugar sin nombre. El funcionario estrechó nuestras manos y dijo algo en alemán que sonó a felicitación. Frauke tradujo: dice que nunca había visto algo tan bonito en todos sus años aquí. Salimos al mediodía a una plaza donde un grupo de músicos callejeros tocaba violines. El sonido vibraba en los adoquines y me recordó el viejo violín roto de papá colgado en mi salón. Al unísono, Elena y yo cerramos los ojos y dejamos que la música nos envolviera. Nuestras sombras se alargaron en el suelo, 2 figuras idénticas que por fin caminaban lado a lado bajo el mismo sol. Y la mañana se volvió una especie de bautismo tardío. El aire olía a pan, a papel sellado, y a futuro recién horneado para 2 ancianas que se negaron a rendirse al olvido. Nos sentamos en un banco junto a una fuente y Elena sacó de su bolso 2 trozos de chocolate suizo, recordándome que a veces la dulzura llega en envoltorios inesperados. Mientras mordíamos el chocolate, le prometí que el próximo 24 de junio volaríamos juntas a Cáceres para soltar un último globo, esta vez sin nota, solo por gratitud al cielo que nos reunió. Aquella tarde vagamos por las calles empedradas de Múnich con paso lento, cargando el expediente plastificado como si fuera una criatura frágil recién bautizada. Nos deteníamos cada pocos metros para señalar escaparates y comparar gustos. Ella se reía de mi fascinación por los relojes de cuco, yo le comentaba que su bufanda amarilla hacía juego con los tranvías que zumbaban cerca. Entramos en una librería de viejo y hojeamos atlas escolares de los 70, al señalar Extremadura en un mapa ajado, Elena deslizó su dedo hasta mi pueblo y susurró: hogar, como quien aprende una palabra sagrada. Compramos 2 postales idénticas con la Catedral Frauenkirche al atardecer. Prometimos escribirlas esa noche y enviarlas a nosotras mismas como testigo de que el 1 de agosto de 2025 realmente sucedió. Cada esquina nos regalaba un olor nuevo: canela de un puesto de Apfelstrudel, cera derretida en una capilla lateral, humo tenue de un organillero callejero que tocaba La Viernes en Roce. Nos sentamos en un café de techos abovedados, pedimos té de jazmín y compartimos una tarta Sacher cuya capa de chocolate relucía como esmalte recién puesto. Mientras el tenedor se hundía en la miga húmeda, hablamos de los nombres de nuestras bisnietas, de las recetas que siempre salen bien y de las que nunca logramos clavar. Descubrimos que ambas quemamos la bechamel por impaciencia. Le conté mi costumbre de guardar cartas de amor viejas en latas de galletas y ella confesó que colecciona piedras planas que encuentra en los ríos. Reímos al imaginar una colección conjunta, cartones y cantos rodados. Al pagar la cuenta, la camarera nos preguntó si éramos hermanas y, al oír nuestra historia en versión resumida, nos regaló 2 flores prensadas dentro de un marcapáginas, violetas gemelas que cabían en el expediente. Caminamos hasta los jardines del Englischergarten y nos descalzamos para cruzar el riachuelo helado. El agua mordía los tobillos, pero no sentimos el frío, solo el cosquilleo de sabernos completas. Nos recostamos sobre la hierba y, mirando las nubes, intentamos encontrar siluetas familiares. Elena vio un globo redondo y yo juré distinguir el perfil de mamá con su moño bajo. El viento movía las copas de los árboles y un coro de hojas parecía aplaudirnos despacio. Cerré los ojos y dejé que ese susurro se mezclara con mis latidos, grabando la escena en algún rincón secreto de la memoria. Cuando el cielo empezó a teñirse de oro, envía un mensaje a Marta: estamos bien, hijita. No me esperes despierta. Hoy el reloj marcha a otro ritmo. Elena me enseñó cómo saludar con codos entrelazados según una antigua costumbre bávara, y yo le enseñé a decir caramba, con el acento rotundo de Extremadura. Repetía la palabra y nos daba la risa contagiosa del recreo perdido. Antes de volver al hotel, pasamos por una tienda de música y compramos 2 armónicas idénticas. Prometimos aprender una canción sencilla para tocarla juntas la próxima vez que nos viéramos. De regreso, el tranvía nos mecía como un viejo columpio. Cada sacudida parecía ajustarnos las piezas internas, como si el cuerpo se afinara para una melodía recién escrita. Por la noche, nos encerramos en la habitación iluminada apenas por la lámpara de mesilla y extendimos sobre la cama todos los documentos, las flores prensadas y las postales compradas. Con un rotulador negro, escribimos la fecha en la esquina de cada papel y firmamos ambas, sellando la jornada como quien rubrica la última página de un diario. Elena sacó un cuaderno grueso de hojas cuadriculadas, regalo de su nieto, y me propuso empezar un diario a 2 voces. Ella sería la tinta azul, yo la tinta verde.
Cada día escribiríamos un párrafo y lo enviaríamos por correo electrónico, para que el cuaderno físico viajara entre Múnich y Cáceres como embajador de nuestra rutina. Acepté sin dudar, imaginando la emoción de abrir mi buzón y encontrar el cuaderno gastado, oliendo a salchichas bávaras o a pimentón de la Vera, según el tramo del viaje. Escribimos la primera entrada juntas, relatamos el vuelo, el abrazo, la música del violín callejero y el chasquido del sello oficial. Al terminar, dibujamos 2 globos entrelazados flotando sobre las cuerdas de un puente imaginario. Guardé el expediente en mi maleta, junto con la armónica y las violetas. Elena cerró el cuaderno con una cinta roja y lo deslizó bajo su almohada, como si temiera que la noche nos lo robara. Apagamos la luz, pero seguimos hablando en susurros, de lo que haríamos en Cáceres, de los platos que queríamos cocinar juntas, de si el acento alemán de Elena haría reír a las vecinas del pueblo. Nos quedamos dormidas casi al unísono, con las manos entrelazadas sobre la colcha, como si tejéramos una red capaz de sostener el sueño de la otra. En mitad de la noche me despertó el silbido de un tren lejano, miré a Elena dormida y, por un instante, creí ver la sombra de nuestra madre arropándonos, satisfecha por fin. Me arrodillé al pie de la cama y recé un Ave María, no por pedir, sino por agradecer. Comprendí que aquel día, tan lleno de pasos, era en realidad el preludio de un camino aún más largo. Volví a la almohada con el corazón tranquilo y dejé que el sueño me cubriera de nuevo, mientras afuera la ciudad respiraba, ajena al pequeño milagro que guardaba en una habitación de hotel. Al amanecer, antes de que sonara el despertador, oí el canto de un mirlo gris. Pensé que tal vez había viajado en clandestino desde mi limonero, acompañando a los globos invisibles que aún revoloteaban sobre nuestras cabezas. Desperté a Elena con un suave silbido, imitando al pájaro. Ella abrió los ojos y sonrió. Como si entendiera el mensaje secreto, el mundo era ahora, por fin, un sitio simétrico. Nos vestimos despacio, compartiendo el espejo del baño como 2 bailarinas veteranas que conocen cada arruga del camerino. Ella se pintó los labios de un rojo discreto y yo me puse pendientes de plata que no usaba desde la boda de mi hija. Bajamos al comedor del hotel y brindamos con zumo de naranja recién exprimido. Por los días que faltan y por los que no volverán, dijo Elena. Respondí, así sea, y nuestras voces se fundieron como notas armónicas en la misma escala. Cuando terminamos el desayuno, Elena sacó del bolso el cuaderno a 2 voces y escribió una sola frase: hoy empezamos el futuro. Luego me pasó la pluma. Añadí debajo: y lo pintaremos del color de los globos, y ella rió con esa risita baja que ya me resultaba entrañable. Decidimos pasar la mañana empacando los recuerdos físicos y mentales de Múnich, porque al día siguiente volaríamos juntas a Madrid y luego a Cáceres. Frauke llegó al hotel con una carpeta final para firmar la inscripción del reconocimiento en el registro europeo. Dijo que ahora podíamos viajar seguras de que ningún burócrata nos negaría el parentesco. Mientras estampaba mi firma, pensé en el médico que nos separó y en cómo nunca imaginó que un día 2 ancianas le desmontarían su mentira con un bolígrafo barato. Antes de despedirse, Frauke regaló a cada una un pequeño colgante en forma de globo aerostático de plata. Los colgó en nuestros cuellos como medallas de una maratón improbable. Pasamos la tarde doblando ropa, apartando souvenirs y discutiendo qué llevar en el equipaje de mano. Ella insistía en guardar el cuaderno conmigo, por si la maleta se pierde, y yo en que debía llevarlo ella porque lo escribe mejor. Al final decidimos llevarlo en una bolsa de tela que colgaría en el respaldo de mi asiento, como si así volara sujeto entre nosotras. Nos quedaba una última noche en Múnich, y Elena me llevó a una cervecería antigua donde los bancos de madera tenían talladas iniciales de soldados de la Segunda Guerra. Brindamos con una cerveza oscura que nos mareó de inmediato, y entre carcajadas firmamos la mesa con un discreto AIE 2025, prometiendo volver juntas algún día para comprobar que sigue allí. De vuelta al hotel, cruzamos el Isar sobre el puente Maximilian, y el río reflejaba la luna llena como un espejo tembloroso que nos duplicaba otra vez. Sentí el impulso de cantar, así que tarareé un trozo de Y clavelitos, y Elena acompañó silbando desafinada. Un ciclista se nos quedó mirando y nosotras le devolvimos la sonrisa con descaro juvenil. Al subir a la habitación, abrimos la ventana y dejamos entrar el aire frío. Sobre la mesilla puse los 2 globos de plata lado a lado y nos quedamos observándolos balancearse, hipnotizadas. Aquella noche dormimos poco, hicimos listas mentales de cosas por contar a la familia, repasamos recetas y acordamos que yo enseñaría a Elena a pronunciar plas plas cuando choque la sartén, costumbre de mi madre. Cuando finalmente los párpados cedieron, sentí que soñaba con una estación de tren infinita donde cada andén llevaba a un año perdido, y por primera vez no quise retroceder, sino seguir adelante. Al despertar, comprendí sin sobresaltos que el pasado seguía allí pero se había vuelto pequeño, como un patio visto desde un avión que empieza a ascender. El vuelo a Madrid transcurrió ligero. Esta vez sí acepté el café, pues la garganta se había desanudado y la vida sabía a algo más que esperanza.
Pedro y Marta nos recibieron en barajas con pancartas dibujadas por los bisnietos, 2 globos rosas con nuestras caras en caricatura y la frase, bienvenida, tía Elena. Elena se emocionó tanto que abrazó a todos aunque no los conocía, mis bisnietos se colgaron de sus brazos como si hubieran encontrado una abuela adicional en una tómbola. Pasamos la noche en casa de mi hija Ana en Madrid, donde improvisamos un botellón de horchata y churros que hizo temblar la dieta de Elena, pero que ella devoró diciendo, caramba, con su acento germano. Al amanecer tomamos el tren hacia Cáceres, Elena pegó la frente a la ventanilla toda la ruta, fascinada por los campos de girasoles que parecían saludarla. Llegamos al pueblo a media tarde, y la noticia había corrido más rápido que nosotros. La plaza estaba adornada con cintas rojas y blancas, y un cartel en la fachada del ayuntamiento proclamaba, bienvenida, hermana de Aurora. La alcaldesa nos entregó una caja de madera, donde había un único globo blanco de terciopelo, relleno con pétalos secos de jara. Dijo que era un símbolo de las 60 promesas voladas. Caminé con Elena de la mano hasta el viejo corral donde siempre inflaba los globos. Allí, mi silla bajo el limonero esperaba como nunca se hubiera movido. El pueblo entero siguió en silencio mientras atábamos la etiqueta, esta vez sin letras, solo un corazón dibujado por Marta. Con ayuda de Lucas llenamos el globo de helio y lo sostuvimos las dos a la vez. Sentí la piel de Elena rozar la mía y supe que ese segundo compensaba todos los cumpleaños pasados en soledad. Contamos hasta 3 y soltamos la cuerda. El globo se elevó despacio, besando las hojas del limonero antes de ascender a un cielo azul inverosímil de puro limpio. Mientras subía, el pueblo estalló en aplausos y sonó la campana de la iglesia como si fuera mediodía de fiesta. A mí se me nubló la vista pero no lloré, esta vez las lágrimas se habían dejado secar para no estropear el momento. Elena apoyó su cabeza en mi hombro y murmuró en castellano, por fin en casa, y yo respondí, por fin juntas, sintiendo que el eco resonaba en cada callejón. Marta grabó la escena pero me juró que el video quedaría en familia, porque algunos milagros se comparten solo con quienes los entienden. Cuando el globo se convirtió en un punto blanco y luego desapareció, sentí dentro un silencio tan sereno que por un instante creí escuchar a mamá tararear una nana desde la copa del limonero. Volvimos a la plaza tomadas del brazo, y comprendí que aquel día no era un final, sino una bisagra que abría la puerta a todos los futuros que todavía podíamos inventar juntas. Cuando la tarde comenzó a dorarse y la sombra de la torre de la iglesia se estiró como una cinta oscura sobre el empedrado, la alcaldesa propuso improvisar una merienda comunitaria en la plaza. Así que las vecinas sacaron mesas plegables y manteles de cuadros, y en cuestión de minutos apareció un arsenal de tortillas, empanadas y gazpachos que perfumaron el aire de tomate y albahaca. Me senté junto a Elena en un banco de madera descascarillada, con el cuaderno a 2 voces apoyado en nuestras rodillas, y fuimos anotando los nombres de todos los que se acercaban a saludarnos, porque ella quería aprenderlos para no confundir a nadie cuando volviera en Navidad. Marta nos acercó una jarra de limonada casera y cada sorbo me supo a infancia recién estrenada, mientras mi bisnieto Hugo corría en círculos alrededor de nosotras, gritando gemas gemelas, inventando un juego que consistía en tocarnos la nariz y salir disparado como un cohete. Los músicos de la rondalla municipal trajeron guitarras y bandurrias, y cuando empezaron a tocar La Morena de mi copla, Elena me cogió de la mano y me arrastró al centro de la plaza con una audacia que yo no le conocía. Bailamos un pasodoble medio torpe, riéndonos de nuestros pies que no recordaban la coreografía, y la gente formó un corro aplaudiendo cada paso errático como si fuésemos artistas de revista. En un giro desacertado casi caigo, pero Lucas apareció por detrás para sostenerme, y sentí en el pecho el latido de 3 generaciones sosteniendo mi vida en un solo compás. Cuando la canción terminó, alguien gritó, que hable la abuela Aurora, y me pasaron un micrófono que temblaba en mi mano como un pajarillo atrapado. Respiré hondo, tragué saliva y conté, con voz agradecida, que aquel globo invisible que acabábamos de enviar era una carta de amor al pueblo que me había sostenido todo este tiempo, y que cada uno de ellos llevaba impresa una hebra de la cuerda que jamás dejé de sujetar. Al terminar, la plaza estalló en un aplauso que me golpeó el pecho con un calor nuevo, y vi a Elena limpiarse una lágrima, incrédula de tanta ternura compartida. Una vieja vecina llamada Doña Brígida, que siempre me miró con recelo porque decía que mis globos eran cosa de brujería, se me acercó despacio y me entregó una cajita de madera donde guardaba un mechón de pelo de su hija fallecida. Me confesó que había odiado mis globos por pura envidia, porque ella no tenía un cielo a quien enviar mensajes, y me pidió perdón con los ojos brillantes. La abracé sin palabras, porque hay dolores que solo se curan cuando alguien los nombra. Mientras las primeras estrellas asomaban tímidas, Elena y yo firmamos otra vez el cuaderno, ella en tinta azul, yo en verde, y dibujamos la torre de la iglesia con el globo blanco anclado en la veleta, símbolo de que algunas promesas se quedan a vivir donde nacieron. Al cerrarlo, sentí un chasquido suave, como si el pasado hubiera terminado de encajar en el presente, y por primera vez en 60 años me supo bien el silencio que siguió después del bullicio. Antes de retirarnos,
El cura joven, nieto de aquel don Leandro que destapó la trama, nos bendijo con un gesto sencillo y dijo que su abuelo estaría descorchando un vino celestial para celebrarlo. Reímos todos, y yo pensé que quizá el cielo no era solo el lugar al que apuntaban mis globos, sino el espacio entre los brazos que se estrechan cuando la vida se da la vuelta y regresa. Finalmente, tomé del brazo a Elena y caminamos hacia mi casa, dejando atrás la plaza iluminada por farolillos de papel que temblaban en la brisa como luciérnagas domesticadas. Esa noche, ya en el dormitorio donde antes dormía Julio, coloqué una cama supletoria junto a la mía y descubrí que el cuarto, lleno de fotografías antiguas, había estado esperándonos a las dos, como si las paredes hubieran guardado sitio para su reflejo. Elena abrió el armario y acarició mis vestidos de flores, diciendo que aquel estampado de amapolas le recordaba a un verano alemán en el que aprendió a nadar en un lago que olía a menta, y me ofreció intercambiar prendas, para que tu ropa viaje y la mía se empape de sol extremeño. Nos pusimos sendos camisones de algodón, el mío azul claro, el suyo blanco bordado, y nos sentamos en el borde de la cama a repasar la lista de planes que habíamos garabateado durante el viaje: retomar el diario a dos voces, visitar al médico de familia para revisarnos la tensión, enseñar a Elena a hacer migas con uvas y a mí a hornear pretzels, plantar un limonero gemelo junto al original y grabar un mensaje de audio semanal para nuestros bisnietos contando historias de cuando la televisión era en blanco y negro. Antes de apagar la lámpara, saqué del cajón mi caja de lata verde, la de los globos plegados, y se la entregué a Elena. Ella la abrió y, al ver aquellos restos de látex arrugado, los acarició como si fueran pétalos secos de un ramo olvidado. Luego me miró y dijo en un susurro quebrado: todo este tiempo, cada globo era como un latido tuyo llamándome. Ahora quiero que guardemos algo nuevo ahí dentro. Entonces sacó del bolso la armónica idéntica que habíamos comprado en Múnich y la colocó sobre los globos, cerrando después la tapa con cuidado. Me explicó que, cuando alguna de las dos sintiera la tristeza volver, abriría la caja, sacaría la armónica y tocaría la melodía que estuvimos practicando en el tranvía, para recordarnos que la música y el viento siempre nos encontrarán. Prometí hacer lo mismo y sellamos el pacto con un apretón de meñiques. Al tumbarnos, el silencio de la noche estuvo lleno de grillos y de un perfume suave a limones. Elena me pidió que le contara cómo era mi madre cantando coplas mientras planchaba, y yo describí el temblor dulce de su voz, el brillo del brasero y el sonido del almidón crepitando contra la tela. Ella cerró los ojos y, con una sonrisa que iluminó la penumbra, dijo que se sentía como si hubiéramos metido más años en el día de los que caben en un calendario. Cerré los párpados y sentí un cansancio feliz, esa fatiga tibia que llega después de los bautizos o de las bodas, cuando sabes que tu vida acaba de cambiar para siempre. En el filo del sueño, escuché la respiración de Elena acompasada con la mía, dos ritmos que por fin coincidían, y pensé que quizá el verdadero reloj de la familia acababa de reiniciarse en aquel cuarto de paredes encaladas. Me quedé dormida imaginando cómo sería el próximo 24 de junio. Pensé en dos globos, uno rojo y otro azul, soltados desde la colina detrás del cementerio, flotando juntos hacia un cielo de verano tan claro que casi dolía mirarlo, y, aunque no soy mujer de llorar por tonterías, sentí una lágrima calentita deslizarse por mi mejilla, pero no la limpié. Dejé que se quedara allí como una firma líquida de todo lo que había tenido que esperar para llegar hasta esa noche. A la mañana siguiente, nos despertó el olor a café tostado que Marta preparaba en la cocina. Elena me miró con ojos chispeantes y, sin decir palabra, supimos que aquel día empezaríamos a pintar el futuro con los colores que guardábamos desde niñas, y mientras el sol se colaba por las rendijas de la persiana, comprendí que, por muy alto que vuelen los globos, siempre hay un hilo invisible que los regresa a casa cuando la promesa se cumple. Salimos al patio. La luz temprana pintaba de ámbar las macetas viejas. Elena llevaba el cubo de tierra húmeda y yo el esqueje de limonero que Marta había preparado. Cavamos despacio, riendo cuando la azada se atascaba en una raíz tosuda. El olor a barro fresco se mezclaba con el perfume del limonero adulto que nos daba sombra. Al posar el brote en el agujero, Elena murmuró un verso en alemán que hablaba de semillas y regreso. Yo respondí con un "que brote fuerte", que mi madre decía ante cada siembra. Juntas echamos la tierra, apisonándola con las palmas como quien arropa a un niño. Lucas se acercó con la regadera y dejó caer el agua cristalina que hizo brillar el surco. Entonces saqué la armónica de la caja de lata y soplé la melodía que habíamos practicado. El sonido danzó entre los limones, acompañado por el canto del mirlo que había vuelto al árbol. Elena silbó la segunda voz, y el patio entero pareció vibrar como una catedral de hojas. Mis bisnietos aplaudieron, levantando polvo y carcajadas que subieron hasta el tejado. Cuando terminamos, Marta ató al tallo una cinta roja con la fecha del día. Observé el brote erguido, diminuto y desafiante, como un testigo reciente de nuestra historia. Sentí que cada globo que alguna vez volé descendía ahora en forma de raíz. Cerré los ojos y supe, sin duda, que la promesa se había convertido en árbol. Esa noche,
Mientras la casa dormía y el brote descansaba en la tierra mojada, abrí el cuaderno a dos voces a la luz tenue de la lamparita. Escribí que el viento había completado su viaje y que ahora soplaba a favor, empujándonos no hacia el pasado sino hacia las mañanas que aún quedan. Dejé un espacio en blanco para que Elena añadiera sus palabras al amanecer, como se deja sitio en la mesa para un invitado querido. Luego cerré el cuaderno, besé la tapa y lo coloqué sobre la caja donde descansaba la armónica. Desde la ventana vi la silueta del limonero joven agitándose bajo las estrellas, pequeño pero firme. Pensé en los globos que ya no tendrían que buscar a nadie, libres por fin de su misión. Sentí la mano de Elena en mi hombro y comprendí que no existen distancias cuando el amor se empeña. Nos quedamos de pie, en silencio, escuchando nuestro propio respirar como un dúo afinado. Y en aquel instante el mundo pareció sostener la nota exacta de nuestra melodía, sin disonancias. Mañana habrá recetas que compartir, fotografías que enmarcar y palabras nuevas que aprender. Pero por primera vez en 60 años no queda ninguna pregunta que duela. Apagué la luz y la oscuridad se llenó de una paz espesa que olía a azahar y pan caliente. Cuando me deslicé bajo las sábanas, sentí que el reloj de la familia marcaba la hora cero, lista para empezar de nuevo. El murmullo del campo se convirtió en nana y dejé que el sueño me llevara sin miedo. Antes de rendirme del todo, susurré, gracias, al cielo y a la tierra, al viento y al hilo invisible que los une. El eco de esa palabra se apagó despacio, y con él se cerró también la última página de esta búsqueda infinita.